Damos la bienvenida a todos los asistentes. Van aumentando sin duda en el transcurso de estos minutos a este nuevo capítulo, vamos a decirlo así, del Telecomité de Cuidados Paliativos, que este año está centrado y concentrado en las personas con demencia avanzada, en una relación muy fraternal y directa con los colegas de geriatría y con la sociedad. Hemos avanzado en un programa que entiendo ya la primera sesión fue muy atractivo y espero esta versión obviamente y sin duda por nuestro acompañante y expositor va a ser de la misma manera. Para no quitarle ni un minuto a nuestro expositor, quiero presentarlo, el doctor Gabriel Martínez Fuentes, el médico internista, geriatra del Hospital Penco Quirquena, acá en Talcahuano, y que además de eso contamos con el honor para que ustedes vean de quién tenemos de expositor, de que es el codirector de la estrategia de telegeriatría del Hospital Digital, del Departamento de Salud Digital de la Subsecretaría de Redes Asistenciales. O sea, es absolutamente alguien que está empoderado en esto y que es parte de lo que nuestro país está construyendo en función de la telegeriatría y al mismo tiempo en función de la formación de equipos a nivel país. Así que yo le doy las gracias al doctor Martínez por haber destinado tiempo, haberse preocupado, por haber gastado neuronas y pestañas en esta presentación que producto de lo amplio de nuestra asistencia y de lo masivo que hemos tenido este último tiempo, cada vez más en el telecomité, necesita cierto tratamiento especial de la información, así que agradecemos de todas maneras desde ya esto. Y quiero aprovechar de presentar al tiro también a quien nos va a acompañar y va a estar con nosotros en el momento que hagamos alguna conversación en torno a esto y algunos comentarios y veamos ciertas preguntas. A la químico farmacéutica Tatiana Ojeda Soto, ella es de mi querida ciudad de Valdivia, mi segunda ciudad, no digo natal porque no nace en una parte nomás, pero toda mi familia está allá, mi hermano trabaja allá en la zona, ella es QF del Hospital Base de Valdivia, que tiene 22 horas ahí, pero además tiene la gran particularidad de tener 22 horas como referente farmacéutico de cuidados paliativos universales para esa red, apoyando a los equipos a nivel local en todo lo farmacológico, pero al mismo tiempo también entregando su experiencia ya de más de 2 años en esa labor. Así que te agradecemos, Tatiana, por este también tiempo que destinaste para acompañarnos. Y bueno, ¿y quién les habla? Yo soy el doctor Javier Gamboa Melgarejo, soy médico paliativista del Servicio de Salud Concepción y de la Universidad de Concepción, docente ya hace algunos años, no voy a decir cuántos porque la gente me molesta, especialmente la que me conoce de la sociedad, dicen que soy viejo yo, pero no tanto. Así que, de hecho, estas presentaciones pueden ser pensadas en mi futuro, sin duda. Los voy a dejar con Gabriel, quien nos va a exponer, ¿cierto? Un tema que es bastante complejo porque tiene muchos actores y muchas versiones y muchas variables que hacen necesario tanto desde la presión familiar, desde otras áreas de especialidad, desde cómo esto va modificándose rápidamente en el tiempo, que es el manejo farmacológico en demencia. Ahí nos va a sacar un velo de la vista que parece que nos tiene nublado y nos va a abrir otras miradas que probablemente muchos de los que estamos aquí no tenemos absolutamente considerado. Así que, Gabriel, por favor, adelante. Toda la audiencia es tuya. Muchas gracias. Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias por la presentación. También muchas gracias por la presentación, o sea, por la invitación también a presentar al telecomité. Espero que se escuche bien y voy ahora a compartir pantalla. ¿Se ve bien? Muy bien. Ya, perfecto. Eh, bueno, créanme que me costó hacer esta presentación porque no es fácil. No es fácil porque existen distintas visiones que en algunos momentos incluso pueden ser un poco contradictorias unas de otras. Yo pertenezco a una visión, probablemente no la más común, pero he tratado de hacerlo un poco más transversal, incorporando la visión general a nivel mundial y un poco basado y específicamente muy basado en la evidencia. ¿Qué vamos a ver hoy día? Un poco de recordatorio de generalidades de la presentación que hizo el doctor Patricio Fuentes hace un mes atrás. Vamos a hablar un poco de los, entre comillas, llamados antidemenciantes, hablar un poco cuál es el efecto sobre la cognición, la funcionalidad, la conducta, la seguridad de estos fármacos, concluir algo respecto del uso de antidemenciantes,
Conversar también acerca de los síntomas psicológicos y conductuales de la demencia, agitación, psicosis, también enfocado en los medicamentos que afectan sobre la cognición, funcionalidad, conducta, eventos adversos, y también terminar con una conclusión. Cómo manejar trastorno del sueño, también si afecta a la cognición, la funcionalidad, la conducta, eventos adversos, una conclusión de esto, y si existe alguna medida a implementar en el manejo. Y una de las medidas más importantes a implementar en el manejo de las personas con una demencia severa es la de prescripción de los fármacos. Y eso lo vamos a ver al final de la presentación. Quiero empezar con esto. Esto es una diapositiva que me lo facilitó hace muchos años atrás. Estoy hablando 17 años atrás, cuando visitamos al doctor Ricardo Legri, nos dio una presentación, le pide esta diapositiva. ¿Por qué? Porque esto es más o menos el flujo que uno debiera tener más o menos en la cabeza cuando evalúa a una persona que tiene sospecha de demencia. Es el flujo que se ha mantenido en el tiempo, es el flujo que interpreta bastante lo que son las orientaciones técnicas hoy en día, que son de hace recientemente, las orientaciones técnicas, eh, donde eventualmente uno sospecha. Cuando tengo sospecha, tengo que confirmar el deterioro cognitivo. Si tengo un deterioro cognitivo, tengo que evaluar la funcionalidad para determinar si esto es un deterioro cognitivo leve o un trastorno neurocognitivo menor. Si tiene afectación de la funcionalidad secundario al deterioro cognitivo, entonces estamos hablando de una demencia. Y cuando yo digo, bueno, esta persona tiene una demencia, tengo que tratar de hacer un diagnóstico diferencial. Esto, por ejemplo, en APS nosotros tenemos una canasta, al menos para ver si es que existe alguna condición metabólica, infecciosa potencialmente, que pudiera estar provocando este deterioro, esta demencia propiamente tal. Cuando yo hice la sospecha en APS es con un mini mental modificado menor a 22 puntos, y un FEFER, que es una FEFER, esto es importante, FEFER, no FEIFER, el FEFER, que es una escala funcional que se afecta en relación a lo cognitivo cuando es mayor a 5 puntos, o sea, 6 o más. ¿Ya? Si yo tengo esas dos cosas, yo a esa persona la puedo ingresar en el SIGES como sospecha de demencia, y ahí yo tengo como equipo de APS, tengo 60 días para llegar a la confirmación o no de esa sospecha, y para llegar a esa confirmación, yo tengo que en estos 60 días realizar los exámenes que está contenido en la canasta del G85, perfil bioquímico de 12 parámetros, que incluye calcemia con albuminemia, pruebas hepáticas, creatinina, eh, TSH, BDRL, VIH, nivel de vitamina B12, orina completa, electrocardiograma. Aparte de eso, tengo que buscar si es que tiene condicionantes la persona para poder derivar a atención secundaria. Si no las tiene y los exámenes no encuentran una causa que efectivamente pueda provocar esta demencia, esta sospecha, yo confirmo el diagnóstico que tiene una demencia. Por la historia, si es un Alzheimer, bueno, confirmo una demencia Alzheimer. Y cuando yo confirmo la demencia, sea Alzheimer, vascular, yo tengo que determinar la severidad de esta demencia. Y la severidad, o el estadiaje, o el estadio, como también se le dice. En general, a nivel mundial se ocupan tres escalas: GDS, Global Deterioration Scale; el FAST, que es una escala funcional para evaluar el grado o el avance de la enfermedad; y el CDR. ¿Cuáles son las más utilizadas? GDS y FAST. ¿Ya? ¿Por qué? Porque son las más fáciles de utilizar desde el punto de vista clínico. El CDR principalmente se ocupa desde el punto de vista más de investigación. ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros hoy día vamos a hablar acerca del manejo de una persona con una demencia avanzada, ¿ya? Como les decía, existen diversas formas para tipificar y clasificar la seriedad de una persona con demencia, que cada escala tiene su particularidad. En general, el GDS, Global Attention Scale, que fue publicado por el doctor Reisberg, funcional pero menor. El severidad, como la escala FAST, utilizar a la persona si esto es algo leve, moderado, severo. Y el CDR, que es principalmente cognitiva, si bien tiene unos aspectos un poco conductuales y también funcionales, pero son menores dentro del globo de la escala.
Como les decía, las más utilizadas, GDS y FAST, que son las que ustedes van a ver en las orientaciones técnicas. ¿Y cómo yo tapifico? Y esto, si bien se ve grande la diapositiva con mucha información, en general el GDS, y hoy día, como estamos hablando de demencia severa, quiero enfocarme principalmente en personas con un GS 6 o 7 o un FAST 6 o 7. ¿Qué significa un GS 6 o 7? La persona con gran incapacidad para verbalizar episodios recientes de su vida, puede olvidar el nombre del cónyuge, frecuentes alteraciones conductuales, tiene un deterioro cognitivo grave a la escala cognitiva. GS7, pocas palabras inteligibles o incompetencia verbal, deterioro cognitivo y motor muy grave. Y cuando hablamos, como le decía yo, esa es la GDS que tiene mucho más componente cognitivo. Pero cuando el doctor Reisberg, 6 años después de la primera, el año 88, publica el FAST, donde mete mucho más funcionalidad, donde eventualmente también yo clínicamente es mucho más fácil, creo que es mucho más fácil utilizar FAST hoy en día, porque la funcionalidad es mucho más fácil evaluarla. Por ejemplo, una persona si tiene asistencia para vestirse, no por algo motor, no porque por la artrosis no pueda colocarse el pantalón, no porque tenga un problema manguito rotador no se pueda abrochar el sostén, no, es porque necesita asistencia para vestirse porque se olvida, por ejemplo, en el orden correcto de cómo se tiene que vestir. Asistencia para ducharse, no porque tenga un problema motor, sino que les recuerdo, porque ahora el jabón, no, ahora el champú. No, antes no te coloques el champú en el pelo, es el champú, aquí está el champú. Cuando ya requieren asistencia para ducharse, es porque estamos en un FAST 6 o también un GS 6. Pero el FAST tiene una característica, va categorizando un poquito más fino, ¿ya? Por lo tanto, tenemos FAST A, B, C, D, E, y en el FAST 7, que es la demencia grave o muy severa, muchas veces, habla de que habla media docena de palabras o habla ininteligible, limitada a una palabra, pérdida de la capacidad de movilizarse, pérdida de capacidad de mantenerse sentado, pérdida de capacidad de sonreír y pérdida de capacidad de sostener la cabeza. Y en la tercera columna, y aquí yo quiero ser muy enfático en describirle esto, porque el doctor Reisberg, cuando hizo la categorización en demencia moderadamente grave o severa, FAST 6 o 7, él evaluó cuál era el puntaje minimental que presentaban esas personas. Y ustedes pueden ver que el promedio de minimental del FAST 6A y B era de 11 puntos. Y el FAST 6C, D, E era de 6 puntos el promedio. Y el promedio de minimental de una persona con un FAST 7, A la C, era de 0,3 puntos. Y el FAST 7, D y F era de 0 puntos. ¿Por qué estoy recalcando esto? Porque vamos a ver más adelante que la gran mayoría de los estudios no incluyen este tipo de personas con esta gravedad o severidad de cuadro. ¿Ya? Otro punto importante que eventualmente muchas veces lleva a complicación. Si ustedes ven ahí el GDS, cuando habla GDS 4, dice deterioro cognitivo moderado, muchas veces se confunde y uno dice, ah, si tiene un GDS 4, entonces tiene una demencia moderada. No, eso no es así. El deterioro cognitivo moderado lo coloca así el doctor Reisberg porque el GDS-3 es la persona que tiene un deterioro cognitivo leve. Por lo tanto, para diferenciarlo del 3 del 4, el leve es el 3 y el moderado es el 4. Pero un GDS-4 es sinónimo de una demencia leve, no es una demencia moderada. Eso es muy importante dentro de la categorización y etapificación de las demencias. Por lo tanto, modo resumen, nos vamos a centrar hoy en día principalmente en GDS 6-7, principalmente en GDS CDE y todos los 7, donde estamos hablando que las personas en promedio tienen un minimental de 6 o menos, o incluso cero. Y ese grupo de pacientes no está muy representado en la literatura. Entonces, hoy en día, ahora vamos a hablar de antidemenciantes. Nos centraremos en aquellos personas GS, FAST 6, demencia moderadamente severa, y GDS, FAST 7, demencia severa, o como decía el GDS del año 82, deterioro cognitivo muy severo. Vamos a hablar un poco de los anticolinestéricos y aquí como representante de los anticolinestéricos vamos a hablar del donepecilo. ¿Ya? Es como el representante. ¿Y por qué hablo del donepecilo? Porque es el donepecilo el que está dentro de la canasta GES 85
para atención secundaria y también la memantina. Entonces, vamos a hablar de estos dos fármacos. Vamos a hablar cognición. Bueno, ¿qué pasa? Y esto aquí yo quiero ser muy enfático, yo utilicé las revisiones sistemáticas Cochrane, que son las revisiones sistemáticas que tienen mayor validez a nivel mundial, ¿ya? Porque son las que están mejor hechas, ¿ya? Entonces, cuando se ocupa el donepezilo, ¿ya? Yo quiero ocupar el donepezilo porque la persona está con un deterioro cognitivo, tiene una demencia moderada, severa, asevera, y quiero ocupar el donepezilo, bueno, veamos cuál es el efecto real del donepezilo. En una escala, ¿ya? De severidad, una batería de severidad que va de 0 a 133 puntos, ¿ya? Y si vemos aquí en la primera columna del costado izquierdo, podemos ver el promedio de Minimental de los estudios. Esto es una revisión sistemática con demencia severa. Si se fijan aquí, dice con demencia severa. Miren el promedio de Minimental. El promedio de Minimental es más alto, excepto este, que es muy cercano a lo que vemos en el GS6, CD, E y el 7. ¿Ya? Por lo tanto, probablemente el que más representativo de esto es solamente un estudio, que es el último, donde si uno ve el metaanálisis de esto, el beneficio en esta escala que va de 0 a 133 es de 5,92 puntos, a 6 puntos. Entonces, uno tiene que pensar y decir, bueno, ¿cuál es el impacto que puedo estar teniendo en esta persona en una escala que va de 0 a 133 puntos cuando yo reduzco, o sea, cuando yo mejoro la parte cognitiva en 6 puntos? ¿Será significativo esto o no será significativo? ¿Ya? Esa es la pregunta que uno se tiene que hacer, porque es estadísticamente significativo, esta diferencia, 6 puntos. Claramente, es estadísticamente significativo. Pero la pregunta que ustedes se tienen que hacer es, ¿esto será clínicamente importante? Memantina, cognición. Hay una gran revisión con muchos papers con demencia moderada severa, pero si uno busca cuáles eran los papers que tenían mini-mental bajo, recuerden, FAST o GDS 6C para abajo, ¿ya? A 7 tenían en promedio minimental de 6 y FAST 7 minimental de 0 principalmente. Los minimental, aquí el promedio minimental en estos dos estudios que incluyeron personas con demencia severa, eran 9,1 y 7,9. No son tan representativos. Cuando se incluyó y se hace metaanálisis de todos los estudios, ¿qué encontraron? Una diferencia estandarizada de menos 0,2. ¿A qué me refiero yo con esto? Hay una escala típica, ¿ya? De Cohen, donde dice, si encuentro una diferencia estandarizada de 0,2, eso es poco. Si es 0,5, es moderado el beneficio, y si es 0,8, tiene un beneficio importante. Pero cuando es 0,2 o cercano a 0,2, uno dice, "Mm, este beneficio es bien rasca, para decirle en palabras comunes. O sea, el beneficio es bastante menor. Funcionalidad. Donepezilo, en una escala funcional de 0 a 54 puntos, en personas que tenían una demencia un poquito menos profunda de lo que nosotros estamos buscando hoy en día, que es la demencia severa, recuerden, minimenta al promedio 6 o incluso 0, en esta escala de 0 a 54 puntos logró una diferencia de un punto. Vuelvo a decir, ¿eso es estadísticamente significativo? Sí. La pregunta es, ¿esto es clínicamente importante? También, memantina. Nuevamente, la diferencia 0,16, la recuerdo, 0,2, cuando es cercano a 0,2, el beneficio es muy, pero muy discutible y bastante bajo. Por lo tanto, preserva la funcionalidad de la memantina, poco, o muy poco, o casi nada, pero lo recuerdo, un punto de 0 a 54. Conducta, donepezilo. En NPI, en este el NPI de 10 preguntas, por eso tiene 120, no el de 12 que tiene 144, ni tampoco el NPI-Q que está incluido en las orientaciones técnicas.
En los tres estudios, miren el promedio Mini-Mental. ¿Estableció una diferencia significativa esa estadística? Sí, menos 2,18 puntos. Pero aquí sí hay un estudio para poder decir cuánto es la diferencia mínima, clínicamente significativa, para que ustedes o la familia se dé cuenta que hay un beneficio, es de 8 puntos. Entonces el donepezilo no logra una diferencia estadística, pero no logra una diferencia que ustedes o yo noten. ¿Sirve para la conducta la memantina? También nuevamente, menos 0,14 es bien bajo el beneficio. Les recuerdo, son personas que tienen mini-mental probablemente mucho más alto de lo que esperamos para el grupo de demencia severa, que es el tema de hoy día. Por lo tanto, estamos hablando que en cognición, funcionalidad, conducta, en algunos no tiene beneficio clínico. ¿Tenemos diferencia estadística? Sí, pero pareciera que el impacto real sobre la persona es bastante menor. Seguridad. Seguridad tiene un 72% más de riesgo de presentar eh, retiro por evento adverso. O sea, lo retiran. ¿Por qué? Porque les cae mal, náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal por el uso de donepezilo. Memantina. Es bastante segura la memantina en usar. Eso yo creo que es una de las cosas que se puede rescatar de la memantina, en que la memantina pareciera que el efecto es muy menor o casi inexistente, pero es bastante segura. Conclusiones respecto de los antidemenciantes. Y estas no son conclusiones mías, son las conclusiones de las revisiones sistemáticas. Hay evidencia de calidad moderada de que los pacientes con demencia leve, moderada o grave, debido a la enfermedad de Alzheimer tratada durante periodos de 12 o 24 semanas con donepezilo, presentan beneficios pequeños en la función cognitiva, las actividades cotidianas y el estado clínico global calificado por el médico. Y en la revisión sistemática memantina dice, hay un beneficio clínico pequeño de la memantina en los pacientes con enfermedad de Alzheimer moderada a grave. Y esto lo recuerdo, estos son un grupo en que los mental de esas personas son bastante más altos de lo que uno espera para el grupo considerado severo, GDS6C, o sea, FAS6C de E o FAS7 o GS7. Por lo tanto, no tenemos certeza de que este beneficio, aunque sea pequeño, se mantenga en las personas con demencia severa. Tampoco sabemos o sea, no es que tampoco, sabemos que en algunos casos, incluso a pesar de la diferencia estadísticamente significativa, ¿ya? El beneficio no es clínicamente importante. Por lo tanto, esto uno lo tiene que tener en consideración cuando yo tengo al frente a una persona que tiene una demencia severa y que eventualmente voy a indicarle un anticolinesterásico, o voy a indicarle memantina, o eventualmente voy a prescribir. Síntomas psicológico-conductuales de la demencia. ¿Qué son? Son síntomas de trastorno de la percepción, del contenido, del pensamiento, del ánimo y la conducta, que frecuentemente ocurre en personas con demencia. Frecuentemente, ¿a qué me refiero? 2 tercios de las personas van a tener en algún minuto de su vida síntomas psicológico-conductuales de la demencia. En las personas que están institucionalizadas, 80%. En las personas que lo han tenido, probablemente van a recurrir. O sea, las personas que han tenido psicosis recurren con psicosis. Las personas que se han agitado recurren con agitación. Las personas que han tenido síntomas depresivos recurren con síntomas depresivos. Sabemos también, a través del estudio Cuídame, que esto fue un estudio publicado en el año 2013, la doctora Lachevsky y Marilu Buinich, geriatra, donde describieron que lo más que afecta al cuidador, lo que más afecta en la escala de SARI, que ve sobrecarga al cuidador, es la ansiedad, la agitación e irritabilidad de la persona con demencia. Por lo tanto, uno debiera enfocarse específicamente en el manejo muy agresivo de estas condiciones: ansiedad, agitación e irritabilidad. Vamos a antipsicóticos atípicos y agitación. Miren el beneficio. ¿Se recuerdan que en este diferencia estandarizada era 0,2 era poquito, 0,5 moderado, 0,8 tiene un efecto importante, menos 0,21?
O sea, estamos hablando de un efecto menor o muy menor. El efecto antipsicótico sobre la agitación. Antipsicóticos atípicos. Psicosis, más bajo incluso que 0,2 la diferencia. O sea, menos 0,11. O sea, estamos hablando que es muy menor. Si bien es estadísticamente significativo, potencialmente esto no tiene ningún efecto clínico. Discontinuación por eventos adversos. Efectivamente se discontinúa más, un 70% más de las veces por eventos adversos. Hay algo nuevo. Y aquí me quiero detener. ¿Por qué? Porque hemos tenido, esto está muy, muy, muy en boga hoy en día. De hecho, un amigo psiquiatra hace pocos días atrás me hablaba de Piprazol, del beneficio, porque tuvieron una charla ellos, ¿ya? Y, y fue este es el primer medicamento, como pueden ver ahí ustedes, donde dice, es el primer medicamento aprobado por la FDA para esta indicación, o sea, para la agitación asociada a la demencia en enfermedad de Alzheimer. O sea, es el primero, la FDA dijo, esto hay que usarlo. Es lo primero que nosotros estamos aprobando. Todo lo demás no estaba aprobado, ¿ya? No tenía indicación real por la FDA. Pero ¿qué es lo que encontramos con el pexpirrazol? Este es un estudio del año 2023. Y esto nuevamente le quería comentar. Esto se hizo una escala con Maxfield, que es una escala para ver intensidad, o sea, es para ver principalmente trastorno de conducta, agitación. ¿Y qué vieron? Vieron que tanto el placebo como el tratamiento nuevo disminuía la intensidad de los fármacos, la intensidad de los síntomas a 12 semanas y que a 12 semanas había una diferencia estadísticamente significativa de 5,32 puntos a favor del nuevo antipsicótico. El CMAI, la escala con la que evaluaron estos síntomas, va de 29 puntos, que es lo menos, o sea, la persona que está mejor tiene 29 puntos, y la persona que está peor tiene 203 puntos. En ese rango va el puntaje. Y en ese rango de hasta 203 puntos, encontraron que hay una diferencia de alrededor de 5 puntos a favor del nuevo antipsicótico. Pero ¿qué se sabe? Ya se sabe y se había estudiado cuál es la diferencia mínima, clínicamente significativa para que usted o yo encontremos, o la familia, el cuidado principal, encuentre que hay una diferencia. Sí, lo noto, efectivamente son 11 puntos. Por lo tanto, si ustedes me preguntan a mí, sí, se logra una diferencia estadísticamente significativa, pero probablemente nadie va a encontrar una diferencia clínica con el uso del fármaco, de este nuevo fármaco que es el único aprobado por la FDA para el manejo de la agitación, de la psicosis en personas con demencia de Alzheimer. Y esto fue desde el año 2023. O sea, perdón, antidepresivos. Ya, aquí no quise colocar un estudio propiamente tal porque los estudios son bastante escasos, no hay muchos, son de mala calidad los estudios. La nueva guía clínica canadiense del año pasado incluye principalmente este estudio, este metaanálisis y metaanálisis en red, eh, para sostener principalmente estas dos indicaciones, que ellos sugieren el uso de citalopram para el tratamiento de síntomas psicóticos de moderada intensidad para individuos con enfermedad de Alzheimer o demencia relacionada, con una baja calidad de evidencia. Y la otra recomendación es que ellos también sugieren el uso de citalopram para el manejo de la ansiedad moderada severa en enfermedad de Alzheimer y otras demencias, y también la calidad de la evidencia es muy baja. O sea, no es baja como en la anterior, aquí es muy baja. Quiero recalcarles que de todas las recomendaciones que están en esta guía clínica, que son alrededor del 90% de las recomendaciones, están enfocadas en el manejo no farmacológico. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que le estoy diciendo yo acá? Es que la evidencia nos está diciendo que los medicamentos sirven poco, o muy poco, o nada,
Y la evidencia, que es lo que nos está diciendo hoy en día con las recomendaciones de las guías clínicas, es que el camino, y no es un tema que me toque conversarlo hoy en día, porque hoy día con ustedes, sino que lo van a ver más adelante, en otra charla, el manejo específico no farmacológico es eventualmente el core del manejo de los síntomas psicológicos conductuales hoy en día de la demencia. Por lo tanto, creo que este velo que comentaba el doctor Gamboa respecto de el manejo de las personas con demencia, con anticolinestéricos, con memantina, con antipsicóticos, con antidepresivos, eh, uno lo está sacando, pero no para enfocarse en uno u otro o un nuevo medicamento, sino que uno está sacando ese velo para poder decir, oh, parece que los medicamentos sirven muy poco y a nivel mundial nos estamos enfocando principalmente en otras medidas que son no farmacológicas y que parecieran que son más efectivas que el poco rendimiento que han tenido los fármacos hoy en día para el manejo de la cognición, la funcionalidad y la conducta hoy en día de las personas con demencia y demencia, particularmente demencia severa. Conclusión de esta parte. Los antipsicóticos atípicos reducen ligeramente la agitación en la demencia, pero su efecto sobre la psicosis y la demencia es poco apreciable. Aumenta el riesgo de somnolencia y otros eventos adversos. Otro punto, si se considera el uso de antipsicóticos para la sedación en pacientes con síntomas graves y peligrosos, se debe discutir abiertamente con el paciente y su representante legal. Con el paciente eventualmente si se puede o no. El citalopram es una alternativa para el manejo de agitación en personas con demencia, pero la evidencia es de baja calidad, como les decía, muy baja calidad. Entonces, a modo de conclusión, tenemos fármacos. Tenemos fármacos que en algunas cosas muestran diferencias estadísticamente significativas. Pareciera ser que no van a demostrar una diferencia clínicamente importante. Y la evidencia hoy en día para utilizar fármacos es de baja calidad, donde, si bien no es tema de esta presentación, pareciera ser, como les decía, que todo va en vista del manejo no farmacológico de los síntomas psicológicos y conductuales de la demencia. Y probablemente, si ustedes me preguntan, cuando uno hace una búsqueda en clinical trials, buscando estudios de nuevos fármacos que puedan ser usados en el manejo de personas con demencia severa, les recuerdo, FAST o GDS 6 o 7, no hay muchos, o sea, no hay casi nada. De hecho, si uno busca todo el historial del Clinical Trials, de lo que está registrado, hay solamente 146 estudios registrados en toda la historia del Clinical Trials, ¿ya? 146 estudios, donde son estudios que son para evaluar tratamiento en personas con demencia severa, y de los cuales estudios nuevos son muy, muy, muy escasos. Trastornos del sueño, otro punto importante. Aquí quise colocarle la tabla final también de una revisión sistemática. Esta es una revisión sistemática que se hizo el año 2020. Melatonina. ¿Por qué coloqué melatonina? Porque melatonina creo que es un fármaco que se está utilizando mucho. Pero ¿cuál es la evidencia detrás del uso de la melatonina? Cuando uno ocupa melatonina en personas con demencia moderada severa, ¿ya? Donde principalmente los estudios eran con demencia moderada, pero demencia moderada severa es la conclusión de la revisión sistemática, no encontró diferencias estadísticamente significativas versus placebo, versus nada, ¿ya? En cuanto a tiempo de sueño, tiempo total. O sea, dice ahí 10,6 minutos más, pero no alcanza la significancia estadística. O sea, entre placebo y melatonina no hay diferencia. El número de despertares nocturnos. Muchas veces las personas cuando a uno le consultan, una persona con demencia, la familia, doctores, que se le levanta 6 veces en la noche, va al baño, va a la cocina, se queda sentado en el living. Bueno, entonces esos son los despertares nocturnos. Entonces uno tiene que eventualmente dejar un medicamento que mejore los despertares nocturnos, ¿ya? Pero es la melatonina. ¿Qué es lo que encontró? No encontró diferencias en despertares nocturnos. De hecho, tiene una tendencia, ¿ya? Tendencia, no estadísticamente significativa, tiene una tendencia a que se despierten más las personas en la noche.
No hay grandes eventos adversos con el uso de la melatonina. Respecto a la función cognitiva, pareciera que es estable, o sea, ni la mejora ni la empeora, eso fue, ¿no? Porque otros medicamentos empeoran la función cognitiva, ¿ya? Pero tampoco tiene efectos sobre la sobrecarga del cuidador. O sea, es un medicamento que no mejora el tiempo total de sueño, no disminuye los despertares nocturnos, es bastante segura, pero no mejora tampoco la sobrecarga del cuidador. Por lo tanto, si ustedes me preguntan a mí, la melatonina, a mi parecer, esto es muy discutible. Si ustedes le preguntan a otro colega, a otro geriatra, probablemente va a decir, la memantina es maravillosa. Bueno, esto es la evidencia real de la memantina. Trazodona, principalmente demencia moderada severa, podemos ver que la trazodona, que está dentro de la canasta de APS para el manejo de los síntomas psicológicos conductuales de la demencia, en promedio duermen 42,5 minutos más. En promedio tienen casi 4 despertares menos nocturnos. En general es bastante segura y desde el punto de vista cognitivo no hay una diferencia significativa versus el placebo, o sea, no deteriora mayormente el estado cognitivo. Por lo tanto, la trazodona pareciera ser que alarga el sueño, sí, efectivamente el tiempo de sueño en promedio 42 minutos, el rango es bien amplio, pero en promedio 42 minutos, y se despiertan menos veces en la noche las personas. Y bueno, esto es un medicamento, el Suvorexant, el Belsomra, es un medicamento nuevo que salió hace poco, 2 años en el mercado, 3 años en el mercado, acá en Chile, ¿ya? Que está enfocado principalmente en demencia leve a moderada. Si ustedes pueden ver, eh, duermen más, sí, en promedio 28 minutos más, ¿ya? Sí, eventualmente, en cambio, la razón de los despertares nocturnos está más o menos igual. Duermen más, pero se siguen despertando. Las personas que se despertaban en la noche se van a seguir despertando. Es bastante seguro, no afecta a la cognición en forma importante, es más o menos similar a lo que es el placebo, pero no hay cambio en cuanto a la sobrecarga o al distrés del cuidador. ¿Ya? Es un medicamento, se puede utilizar, pero les recuerdo, el estudio de esto está hecho, ahí ustedes pueden ver que hay un estudio que mejora, donde muestra que mejora 28 minutos el tiempo, pero este es un estudio en personas con demencia leve a moderada. Si pensamos en demencia, en personas con demencia severa, no tenemos evidencia potencialmente para ocupar este tipo de medicamentos en estadios más avanzados de la demencia. Conclusión, se encontró una clara falta de evidencia para orientar las decisiones sobre el tratamiento farmacológico de los problemas de sueño en la demencia. No se encontró evidencia de efectos beneficiosos en melatonina, hasta 10 miligramos. Habitualmente, probablemente ustedes van a estar ocupando 3 miligramos, pero hasta 10 miligramos, ni tampoco un agonista del receptor de melatonina, que es un estudio que fue publicado hace un par de, no, 3 años atrás aproximadamente también. Muy pobre el beneficio. Y hubo evidencia de algunos efectos beneficiosos sobre los desenlaces del sueño de los antagonistas de la trazona y la orexina, que fue lo que yo le estaba comentando. Al menos tenemos dentro de la canasta de APS ustedes el uso de trazodona. Entonces, ¿qué hacer si el beneficio es cuestionable? Tenemos beneficio cuestionable tanto en el manejo cognitivo, funcional, manejo cuestionable en el manejo conductual, desde el punto de vista farmacológico estoy hablando, no desde el punto de vista no farmacológico, desde el punto de vista farmacológico. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Muchas veces utilizar el criterio clínico y aquí la toma de decisiones consensuadas es fundamental, donde yo también tengo que evitar el daño a la persona. Evitar el daño no es solamente porque los medicamentos que uno puede ocupar, o sea, muchas veces las benzodiazepinas, inductores del sueño, uno las usa, pero uno tiene que usarlas sabiendo que eventualmente van a provocar deterioro cognitivo. Les recuerdo, trazodona, el no provoca alteración cognitiva. ¿Por qué lo colocaban ahí? Porque gran parte de los fármacos que uno puede utilizar para el trastorno del sueño provocan trastorno cognitivo. Entonces, si tenemos una persona con una demencia,
vamos a provocar un mayor trastorno cognitivo, mayor desorientación, puede ser incluso desencadenar un delirio. Por lo tanto, tenemos que tratar de evitar el daño. Y si vamos a ocupar un medicamento, tiene que estar consensuado con la familia, sabiendo que este medicamento, si la persona todavía se transfiere, deambula, la persona tiene mayor riesgo de caerse, tiene mayor riesgo de presentar un delirio. Por lo tanto, la conversación con la familia es fundamental para una toma de decisiones correcta. Entonces, cuando yo quiero o tengo una persona con una demencia severa, sabiendo que existen, pensemos yo me pongo un ejemplo de una persona que tiene un GS7, una persona que ustedes está ya en cuidados domiciliarios por una dependencia total, tiene un Bartel de 15, o sea, 15 o menos es una dependencia total, y eventualmente está ocupando memantina o está ocupando donepezilo por su demencia. Es una persona que ya tiene media docena de palabras, o sea, estamos hablando de que probablemente tiene un mini mental de cero, un punto, dos puntos como máximo. Recuerden que la persona que lee, que habla media docena de palabras, tiene un promedio de mini mental, según Dr. Reisberg, de 0,8 palabras, o sea, perdón, de 0,08 puntos de mini mental. Por lo tanto, esa persona que ustedes van a ver ahí va a tener un mini mental muy bajo o casi cero. Entonces, ustedes tienen que decir, bueno, ¿cuál es el real beneficio de mantener estos medicamentos? ¿Por qué? Porque ocupar muchos medicamentos no es sinónimo de que está bien manejada la persona. Sabemos nosotros que la polifarmacia aumenta el riesgo de mortalidad, aumenta el riesgo de interacciones farmacológicas, aumenta el riesgo de funcionalización de la persona, aumenta el riesgo de hospitalización. Por lo tanto, lo que uno debiera intentar en una persona que ya consideramos frágil, severo probablemente, es de prescribir los fármacos que potencialmente no están dando un beneficio real de la persona. Entonces, la desprescripción en personas mayores con demencia es un proceso clave para optimizar el tratamiento farmacológico, reducir la polifarmacia y minimizar los eventos adversos. Es la reducción o suspensión gradual de medicamentos que ya no son beneficiosos, que pueden ser perjudiciales también o cuyos riesgos superan los beneficios en personas con demencia. Hay que evitar los fármacos que empeoran la cognición, anticolinérgicos, benzodiazepina, antipsicóticos. Reducir la carga de medicamentos, pastillas y mejorar la adherencia. Prevenir interacciones y eventos adversos, caídas, delirium, somnolencia. Aquí los anticolinérgicos quiero centrarme mucho porque todavía vemos muchísimo uso de amitriptilina. La amitriptilina, si uno coloca, hay la escala, hay una calculadora de carga anticolinérgica de los fármacos, que se llama calculadora ACB. Y cuando uno coloca la amitriptilina, va de 0 a 3. 0 es sin efecto anticolinérgico, 3 es el máximo efecto anticolinérgico que puede tener un fármaco. La amitriptilina, 3. ¿Ya? Por lo tanto, es un medicamento que si sabemos que la persona con demencia, respecto sabemos que desde el punto de vista de los neurotransmisores, tiene un déficit colinérgico, y nosotros, cuando damos, por ejemplo, cuando uno tiene un déficit colinérgico y uno le da un medicamento para aumentar ese déficit colinérgico, como un anticolinesterásico, como el donepezilo, ¿ya? Pero más encima lo tengo con amitriptilina, es que ese mínimo potencial de beneficio que le pudiera estar agregando ocupando donepezilo, se lo estoy bloqueando de forma completa al usar la amitriptilina, ¿ya? Entonces uno tiene que tener conciencia que existen medicamentos que tienen efecto anticolinérgico, el omeprazol tiene efecto anticolinérgico, la furosemida tiene efecto anticolinérgico, entonces cuando tengan dudas, entren a la página, colocan ACB Calculator, es anticholinergic burden, y colocan el fármaco y les aparece cuál es el puntaje. Cuando tiene la persona tres o más puntos en forma sumada, puede tener un punto en un medicamento, otro punto en otro, cuando tiene tres o más, nosotros sabemos que esa persona tiene mayor riesgo de deterioro funcional, de muerte incluso, deterioro cognitivo, caídas, somnolencia, riesgo de delirium. Por lo tanto, uno debiera estar obligado siempre a hacer un chequeo de los fármacos para ver cuál es el efecto anticolinérgico que pueden estar teniendo estos medicamentos que está utilizando. Les recuerdo, no solo de repente hay medicamentos que uno no sabe que tienen efecto anticolinérgico, y ahí uno los detecta y eventualmente debería de prescribirlo o utilizarlo en la menor dosis posible. En general, ¿qué evitar? Anticolinérgicos, como yo le decía, benzodiazepinas, el diazepam. El diazepam
El ejemplo clásico, el diazepam tiene una vida media larguísima. O sea, el diazepam puede tener una vida media de, depende, pero puede ser de 24 o 72 horas, vida media. Recuerden, para ya no tener fármaco en el cuerpo deben pasar al menos 5 días media. O sea, estamos hablando de 5 días, si dura 3 días la vida media, o sea, 12 días para que ya no tenga rastro del diazepam en el cuerpo. ¿Ya? O sea, es un medicamento que claramente uno no debiera usar. Antipsicótico, risperidona, allopurinol, solo si la agitación es grave y por tiempo limitado. Inhibidor de bomba de protones o el omeprazol. El omeprazol, por ejemplo, se debe usar principalmente en tres condiciones: úlcera gástrica activa, reflujo gastroesofágico, gastritis erosiva activa. ¿Qué significa cuando digo activa? Cuando tiene una endoscopía en los últimos 30 días. Si no tiene endoscopía en los últimos 30 días, o sea, no tiene no tiene una úlcera gástrica activa, no tiene una gastritis erosiva activa. Y si no tiene reflujo, no tengo que estar ocupando omeprazol. Estatinas en demencia avanzada, el beneficio es muy limitado. Como prevención primaria en personas mayores de 75 años, saquémonos las personas con demencia, en personas mayores de 75 años como prevención primaria ya discutible. Por lo tanto, creo que ya en una persona con demencia avanzada, el uso como prevención primaria es muy, pero muy, muy discutible. Antidiabéticos, sulfonilurea, todavía tenemos glibenclamida a disposición en la canasta de APS. Espero que ojalá en el corto plazo ya no exista la disponibilidad de glibenclamida. La glibenclamida también tiene una larga vida media con alto riesgo de presentar la persona hipoglicemia severa. Y de prescripción, tenemos ciertos pasos, principalmente identificar los medicamentos potencialmente inapropiados. Hay que usar herramientas que están publicadas en la literatura, Stop Start o criterio BIRS. Stop Start son los criterios más bien europeos, BIRS son los criterios más bien americanos. Hay que discutir con el equipo, médico, enfermería, familia, etcétera. Reducir la dosis gradualmente, no suspender abruptamente y reevaluar periódicamente. Eso es en general. Pero tenemos barreras para la prescripción. Resistencia a los familiares o cuidadores, por si acaso. El por si acaso es típico. ¿Ya? Síntomas de rebote, por ejemplo, ansiedad al retirar las benzodiazepinas. Por eso hay que hacerlo programado y hay que hacer un control. La falta de seguimiento es lo que puede provocar eventualmente que los síntomas de rebote nos obliguen eventualmente a reiniciar el fármaco, cuando si hubiésemos hecho un seguimiento adecuado y haber educado adecuadamente al familiar, al cuidador principal, podríamos haber eventualmente quitado algún fármaco que está utilizando. Y también esto es muy importante, el equipo clínico muchas veces es muy propenso a la medicalización, porque, como le decía, esto no es algo local, sino algo a nivel mundial. Tenemos mucha fe en los medicamentos, pero esta presentación, lo que yo quiero recalcarles es que los medicamentos no son la panacea. Los medicamentos tienen un efecto muy limitado o muy menor, y los medicamentos potencialmente hacen daño. Y la prescripción en demencia debe ser individualizada y siempre implica reevaluar, reducir y monitorizar. Un poco más práctico ahora. Me mantiene anticolinesterasa. Si el paciente toma una dosis superior a la mínima, reduzca la dosis gradualmente antes de suspenderla. Vamos a ir después a un ejemplo. Si estos medicamentos se suspenden bruscamente en dosis más altas, pueden producirse un síndrome de abstinencia. O sea, hay que quitarlo de a poco. Los gringos tienen un dicho que es muy cierto, que dice low and slow, o sea, bajo y lento. Si estos medicamentos se suspenden bruscamente, perdón, al final de la vida se suele recomendar reducir la dosis de estos medicamentos entre un 25 y un 50% cada una o 2 semanas. Se pueden utilizar métodos de reducción gradual, más gradual cuando sea apropiado, sí, se puede más lento incluso. Reduzca la dosis de un medicamento a la vez, no todos juntos, ¿ya? Siempre uno, porque nosotros si empezamos con retirada con 2 o 3 fármacos y la persona tiene síntomas de abstinencia, ansiedad, se agita, eventualmente no vamos a saber cuál de los medicamentos era el que eventualmente está provocando una especie de privación. Entonces, no vamos a saber cómo reducir el manejo o cómo vamos a manejar esos síntomas. Y evaluar la respuesta y la reacción del paciente a la reducción de dosis siempre. Considera reducir primero el inhibidor de colinesterasa y luego la memantina. ¿Por qué? Porque el inhibidor de colinesterasa muchas veces es de vida media corta y puede provocar también síntomas asociados a la suspensión.
En cambio, la memantina como un medicamento más seguro, probablemente podemos tener más espacio para suspenderlo más adelante. En cambio, el inhibidor de colinesterasa es un medicamento un poco menos seguro que la memantina. Por eso uno debería privilegiar la suspensión primero del inhibidor de colinesterasa, en este caso el donepezilo, si estamos ocupando donepezilo. Si el tiempo es limitado, por ejemplo, se espera que el paciente deje de tragar pronto, podría comenzar a reducir la dosis del medicamento con la dosis relativa más alta. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo la dosis del paciente, bajar rápidamente, o sea, bajar rápidamente, incluso uno puede acortar el tiempo, ¿ah? O sea, vamos a ver en una tabla más adelante que uno, en general, el ajuste es cada 4 semanas. Pero si quiero quitar rápidamente el medicamento, puedo hacer un ajuste del tiempo cada 2 semanas. Y este es el ejemplo que yo les decía. Por ejemplo, si yo tengo una persona que está ocupando donepezilo, que la presentación hoy en día en Chile es de 5 y 10 miligramos, bajo, bajo a 5 miligramos por 4 semanas y después suspendo. La galantamina oral, tenemos de 8 y 16 miligramos en Chile, también bajo de 16, que es la dosis tope, a 8 en 4 semanas y después suspendo. Riastigmina en cápsula, también, o sea, tenemos riastigmina en cápsula de 1,5, de 3, de 4,5 y de 6. Si estamos con 6 miligramos cada 12 horas, que es la dosis que uno, es la dosis tope que uno utiliza en personas con demencia con uso de reactimina oral. O sea, ya está cada vez menos utilizado la reactimina oral por el riesgo también de náuseas, vómitos, diarrea, que es bastante alto. Pero en general uno deberá al mes bajar a 4,5 cada 12, al mes 3 miligramos cada 12, al mes a 1,5 cada 12, al mes 1,5 al día y al mes se suspende. O sea, esto es una a largo plazo, por eso el seguimiento tiene que realizarse. No es llegar, suspender y olvidarme. En realidad, mira, en parche tenemos distintos parches, 13,3, 9,5, 4,6 y también cada 4 semanas. Si estoy con el parche 13,3, cambio al de 9,5 por 4 semanas, después cambio al de 4,6 y suspendo. Y la memantina, tenemos memantina de presentación de 10 y 20 miligramos. Si está con 20 miligramos al día o 10 miligramos cada 12, bajo a 10 miligramos al día por 4 semanas y después suspendo. Conclusiones generales, existen fármacos, respecto a los fármacos en demencia avanzada, existe una evidencia limitada de beneficio. Hay que colocar siempre en una balanza el riesgo versus beneficio e informar a la familia las limitaciones. Y esto es muy importante porque uno en la práctica clínica lo que ve, cuando uno le explica a la familia, sabe que estos medicamentos son, el beneficio potencial es bastante menor, les explica más o menos cuál es por ejemplo, cuando en una persona, no estoy hablando de una demencia severa, una persona con una demencia leve, moderada, me pregunta a la familia, doctor, ¿y tenemos algún medicamento? Sí, existe algún medicamento, tenemos el donepezilo, la riastigmina, pero ustedes tienen que saber que el beneficio es bastante limitado. Por ejemplo, si ustedes quieren ver un efecto en cognición, o sea, en que esté más atento, en la memoria, esa persona, o sea, si vamos a los estudios, la diferencia entre la persona que yo no le doy nada, un placebo, versus la persona que yo le doy el medicamento, se evaluó con una escala ADAS-Cog que va de 0 a 70. Mientras más bajo, mejor. Entre 0 a 70. Y en todos los estudios, en todas las revisiones sistemáticas, la diferencia del uso del donepezilo, riastimina, galantamina, ha sido siempre alrededor de 2,7 puntos. Entonces, lo que yo les explico, sí, existe una diferencia, mire, 2,7 puntos, les explico más o menos lo que es la escala, pero lo que está estudiado es que la diferencia mínima clínicamente relevante debiera ser al menos 4 puntos de diferencia. Por lo tanto, no alcanza, ni usted ni yo nos vamos a dar cuenta si que él está beneficiando el caso. Habitualmente las personas, las familiares, habitualmente, ¿ah? Yo creo, diría 8 cada 10 personas que yo veo en la consulta, no dicen, bueno, me quedó claro, en realidad el medicamento sirve poco o nada, entonces prefiero no usarlo. Y si no hay respuesta clínica, considerar de prescribir. O sea, la prescripción siempre hay que tenerla en cuenta. La polifarmacia es un riesgo en personas mayores. La polifarmacia hay que tratarla, es un problema. Y ese problema se trata de prescribiendo, y cuando yo voy a iniciar un fármaco, tengo que saber muy bien si ese fármaco tiene una justificación real de beneficio en la persona que lo estoy indicando. Por lo tanto, no hay que iniciar fármacos en que considero que no se va a beneficiar la persona
y hay que retirar los fármacos que considero que no están beneficiando a la persona. Así que, bueno, muchas gracias por su tiempo, su paciencia también. Ahora voy a dejar de compartir la pantalla, estoy abierto a todas sus preguntas. Ese es mi mail por si acaso, por si quieren hacerme alguna consulta. gabriel.martinez@redsalud.gov.cl. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias, realmente una tremenda presentación. Oye, me faltaban manos para escribir aquí en mi cuaderno, así que muchas gracias, te agradezco. Tenemos pocos minutos y yo quiero que nuestra querida Tatiana nos ayude un poco ahí a hacernos cargo de lo que los colegas y amigos de la Conectados han puesto en sus preguntas. Así que, Tati, por favor. Ya, sí, tenemos varias consultas en torno a trazodona, así que las vamos a unificar en una sola. Ya, principalmente las consultas iban en torno a las dosis recomendadas para este manejo de insomnio y hasta qué dosis evaluar, si no para prescribir. Y la segunda parte es si es que existen estudios en torno a cómo son estos despertares, ya que alguien tenía la experiencia que varias familias le habían indicado de que estos despertares eran más bien abruptos y agitados que con otros medicamentos. A ver, no sé si, bueno, respecto a la dosis de trazodona, la trazodona en general en personas mayores, uno no ocupa más de 150 miligramos en 24 horas. Esa es la dosis tope. Si ustedes ven la literatura, hablan de 200, 250, pero el problema de la trazodona es que provoca hipotensión ortostática. Entonces hay que tener mucho cuidado con la trazodona en personas que están con antihipertensivos, hay que estar controlando la presión, hay que hacer la prueba si es que hacen hipotensión ortostática o no. Lo otro importante es que la trazodona es un medicamento que actúa por vía serotoninérgica. Al actuar por vía serotoninérgica, yo no puedo ocupar trazodona cuando estoy utilizando, por ejemplo, sertralina, citalopram. No puedo ocupar dos medicamentos que actúan por vía serotoninérgica en forma combinada por el riesgo de hiponatremia, por un SIAD secundario y por el riesgo de síndrome serotoninérgico. Así que eso también hay que tenerlo en consideración siempre con el uso de trazodona. Respecto a la agitación, bueno, eso depende mucho de la persona. Yo aquí hablo o sea, yo he tenido de todo, ¿ah? Desde que personas que toleran muy bien la trazodona, otras personas que no toleran para nada la trazodona, personas que han tenido efecto paradojal con trazodona. Eso en el día a día va a pasar y uno tiene que ir ajustando los tratamientos e ir haciendo como sintonía fina con los fármacos que uno tiene disponibles. Efectivamente me ha pasado que, algunas personas se han agitado más, como también me ha pasado, y más frecuentemente, es que se controla bastante mejor el trastorno del sueño con la trazodona. Muchas gracias. Bueno, avanzando a otras preguntas, consulta también si existen estudios con omega 3 en este tipo de pacientes. Omega 3 en demencia severa, nada. En personas con demencia leve, moderada, si se ha utilizado, no hay ningún beneficio de uso. También la otra consulta, ¿cuánto tiempo considera o recomienda evaluar para si hay respuesta o no con los medicamentos en general mencionados en la presentación? Ya, buena, excelente pregunta, porque de eso no hay un consenso parejo para todos. ¿Ya? Algunos hablan, bueno, cuando una persona está con un tratamiento ya a larga data, por ejemplo, memantina, anticolinesterásico, algunas guías clínicas hablan de que si ya lleva un año, no ha notado cambio en la familia, uno debería prescribirlo. ¿Qué es lo que uno hace habitualmente en la práctica clínica? Uno muchas veces llega a un consenso con la familia y dice, no ocupemos el medicamento. Bueno, utilicémoslo 3 meses. Veámonos en 3 meses, veamos si que hay algún cambio. En general, el 3 meses es bastante seguro para poder decir si hay alguna diferencia o no. ¿Por qué 3 meses? Porque gran parte de los estudios parten como mínimo el beneficio a las 12 semanas, por eso 3 meses. Si uno quiere hacer un poco más seguro, debería ser más o menos las 24 semanas, 6 meses. Pero creo que 3 meses es un tiempo adecuado para poder definir si es que eventualmente está notando alguna diferencia o no. Vamos avanzando. También acá hay otro que consulta si considera fundamental evaluar con una valoración geriátrica integral a estos pacientes y preservar la funcionalidad con un enfoque de medicina personalizada, considerando un contexto paliativo donde vamos a enfocarnos en la calidad de vida principalmente. Siempre la evaluación geriátrica integral en las personas bueno, personas mayores, y especialmente las personas con demencia, es fundamental para para tomar decisiones, porque son decisiones que no van más allá del aspecto solamente biomédico, sino que también tiene, como le decía, la evaluación geriátrica integral, tiene el aspecto social, funcional, cognitivo, conductual, mental. Por lo tanto, creo que
la decisión, la toma de decisiones para tomar una toma, como dice el dicho de Bio Bio la radio, que dice, para ser, para, como dice que cuando yo necesito tener, para tener una opinión, necesito estar informado. Bueno, esa información me la entrega la evaluación geriátrica integral. Si yo no hago la evaluación geriátrica integral, no voy a tener un conocimiento de todo lo que rodea a la persona y probablemente voy a tomar decisiones que no son las mejores. Avanzando. Em, Javier nos consulta si recomienda o si se podría utilizar o no el método con diazepam para benzodiazepina o fármacos Z o si no lo recomienda en este tipo de pacientes. Perdón, no escuché, justo se cortó ¿me la puedes repetir? Sí, por supuesto. Que Javier nos consulta si recomienda o no, o si no estaría recomendado utilizar el método con diazepam para benzodiazepinas o fármacos Z versus otras poblaciones de adultos sin demencia avanzada. A ver, el diazepam yo creo que no tiene ningún espacio en personas con demencia, ¿ya? Ninguno. Ya creo que es un medicamento que no debería estar nunca indicado en una persona mayor y una persona con demencia. Respecto a de las drogas Z, como hipnóticos, creo que la dosis de hasta medio, o sea, estoy hablando de 3,75 de sopiclona, probablemente es tolerable. Ya uno se empiezan a caer más. Hay personas que son, yo, sé, uno, si esto también tiene mucho que ver con la clínica. Nosotros todos tenemos pacientes que eventualmente están ocupando el medicamento, quieren ocupar el medicamento, con eso solamente duermen. Si uno se lo trata de prescribir, llegan a la consulta, doctor, ¿por qué me lo quitó? Estoy viviendo pésimo, mi calidad de vida es pésima. Bueno, ahí uno llega a un acuerdo. Les recuerdo que también el plan de cuidados integrales del ESICET en APS también tiene que ver un poco, llegar a un consenso con la familia y con el paciente, ¿ya? Por lo tanto, esto es un consenso, ¿ya? Uno le entrega la información al paciente y esto es súper importante también. Yo creo que esta cuestión de entregar la información, o sea, no entregar la información, tomar la decisión unilateral, esta cuestión del doctor, que hay que tomar de forma conjunta con toda la información sobre la mesa. Gracias. Siguiendo con esa misma línea, nos consultan distintas personas si la quetiapina o los otros antipsicóticos tienen alguna cabida, ya sea para manejo de insomnio o manejo de alucinaciones u otros síntomas. A ver, la quetiapina es un medicamento que si uno lo coloca en la calculadora ACV, aparece con alto riesgo anticolinérgico. O sea, es un medicamento que potencialmente, que a muchos les ha pasado, a mí me ha pasado también, que de repente ocupo la quetiapina y es como el empujón para que la persona caiga al abismo, ¿ya? Se desorienta, doctor, le dejó este medicamento, se empezó a desorientar y eso solamente por el efecto anticolinérgico de la quetiapina, ¿ya? No es porque haya tenido un efecto paradojal, sino que porque el medicamento tenía un efecto anticolinérgico y que provocó mayor desorientación. Creo que la quetiapina tiene un espacio, ¿ya? Un espacio para el manejo de los síntomas psicóticos agudos. El que les diga que no ocupa nunca quetiapina a largo plazo le va a estar mintiendo, ¿ya? Porque todos ocupamos muchas veces quetiapina a largo plazo. No hay nadie que no ocupa quetiapina a largo plazo, ¿ya? Todos. Y eso si uno le pregunta incluso a la gente en otros lados, en otros países, en Estados Unidos y en Europa, pese a que las indicaciones del uso antipsicótico dice que tiene que ser, por no, idealmente no más allá de 6 semanas, ¿ya? Todos ocupamos antipsicóticos a largo plazo, pero ahí uno tiene que siempre ir controlando y la familia tiene que saber que los antipsicóticos tienen riesgo. Tienen riesgo de caída, tienen riesgo de eventos cardiovasculares y principalmente los eventos cardiovasculares, principalmente accidentes vasculares. Creo que los antipsicóticos hay que tenerlos con mucho cuidado, si bien los ocupo igual, pero con mucho cuidado, la familia informada, sobre todo en personas que ya han tenido antecedentes de accidentes vasculares. Creo que ese espacio es el más crítico para poder tener mucha conversación con la familia. ¿Para qué? Para que no eventualmente digan después, oigan, mi papá hizo un accidente vascular, hemorrágico incluso, y estaba con quetiapina, yo busqué en internet y la quetiapina aumentaba el riesgo. Bueno, efectivamente es así, pero eso tiene que concordarse con la familia y tiene que ser consignado a la ficha. Muchas gracias. Ahí me voy a permitir una licencia de hacer un aporte porque considero lo mismo que tú.
algo que nos hace temblar el ojo a los farmacéuticos es cuando nos parten la quetiapina, ya que quetiapina es un medicamento sensible a pH gástrico y viene recubierto por eso, porque requiere una absorción intestinal. Entonces, cuando dejan media quetiapina o tres cuartos, si no en un contexto de suspensión, yo no lo recomiendo porque esa dosis teórica que estamos administrando puede ser bastante menor. Vamos a continuar con las preguntas. Nos consultan si consideras prudente sacar metformina, torvastatina y casi todos los medicamentos utilizados para hiperplasia prostática benigna, me imagino acá, omeprazol, entre otros, en el fondo medicamentos crónicos, si está recomendado suspender o no. Ahí, bueno, ahí todo depende, por ejemplo, la metformina no lo voy a suspender si es que está con una hemoglobina glicosilada adecuada. Y hemoglobina glicosilada adecuada significa la hemoglobina glicosilada adecuada para la persona y su condición, ¿ya? O sea, estamos hablando que si estamos viendo el contexto de una demencia de una persona con demencia severa, ¿ya? Que es 6 7 donde por fragilidad, si uno le hace una escala visual de fragilidad, va a salir una fragilidad moderada severa, probablemente más severa que moderada. Esas personas deberían tener el objetivo de hemoglobina glicosilada debería ser menor a 9 incluso, 8,5 si uno quiere ser un poco más estricto. Por lo tanto, si tiene una hemoglobina glicosilada de 7,5 y uno está feliz porque está a 7,5 y está con una metformina, yo le puedo quitar la metformina. Porque si le quito esa metformina no va a llegar nunca a sobrepasar el nivel objetivo que yo tengo para esta persona con una fragilidad severa. Lo mismo para el omeprazol, va a depender si está ocupando, por supuesto, prednisona en dosis altas, si está ocupando un anticoagulante, bueno, lo mantengo. Pero si no tiene esas condiciones y no tiene reflujo, no tiene úlcera gástrica activa, no tiene gastritis irosía activa, lo suspendo. Continuamos. Javier también nos consulta si Stoppal sirve para prescripción o recomendar una mezcla de distintos protocolos de prescripción. Sí, se puede usar. No hay una visión única a nivel mundial. Creo que, miren, hay una visión que es bastante buena, que es los 7 pasos de prescripción que se ocupa, nacen en el NHS, pero de Escocia, que después lo aplicó mucho España. Ya creo que es una buena estrategia de los 7 pasos que uno debería tener para desprescribir los fármacos. Pero como le digo, o sea, aquí eventualmente es protocolizar, ver si es que yo encuentro un protocolo afuera que me parece bien, adecuado. Bueno, hay que tirarse a la piscina nomás y empezar a desprescribir. En caso de cialorrea, ¿qué medicamentos suelen utilizar o cuál es más recomendable? Buscapina subcutánea, atropina, amitriptilina, entre otros. ¿Cuál recomendarías tú? Ya, bueno, bueno, en cialorrea específicamente, bueno, ahí el tratamiento de la cialorrea principalmente es a través de fármacos que tienen efecto anticolinérgico. ¿Ya? Entonces eso, creo que aquí la decisión y la toma de decisión respecto a la atropina, la amitriptilina, buscapina, uno tiene que tomarla en forma conjunta a la familia. Cualquiera de las tres son opciones, ¿ya? Para secar la glándula salival. La cuarta opción eventualmente puede ser incluso toxina botulínica, pero creo que la conversación con la familia es fundamental, porque existe una alta probabilidad de que presente descompensación de los síntomas psicológicos conductuales con el uso de esos fármacos. Entonces la familia tiene que colocar una balanza. ¿Qué es más importante? El manejo de la cialorrea. Si le complica más, ¿qué cosa? ¿El manejo de la cialorrea o eventualmente que tenga una exacerbación de los síntomas psicológicos conductuales? Yo creo que esa es la pregunta más fundamental respecto a ese caso. Y aquí también me gustaría añadir algo farmacéutico con el uso de la atropina colirio vía oral. Generalmente utilizan como preservante cloruro de benzalconio. Entonces, la dosis vía oral también hay que calcularla y quizás solicitarle al ISP qué dosis de cloruro de benzalconio trae para no llegar a una dosis tóxica vía oral. Allí una pequeña consideración. También nos consultan harto de los fármacos Z, si serían recomendados o no para manejo de insomnio, tanto sopiclona, solpidem, esopiclona o y también sobre las benzodiazepinas, si alprazolam sería una benzodiazepina de elección para manejo de insomnio en pacientes En mayores. general, en general hay que sacarse un poco de la cabeza el uso de la benzodiazepina en personas mayores, ¿no? Sí, yo creo que la benzodiazepina, y aquí hay una cuestión bastante discordante a nivel, muchas veces cuando uno discute con farmacéuticos clínicos, en que
del uso, por ejemplo, del lorazepam, ¿ya? El lorazepam, si uno piensa en el metabolismo del lorazepam, es el más seguro dentro de la benzodiazepina, principalmente porque no va por, no se metaboliza por la vía citocromo. Sabemos que la vía citocromo está disminuida en personas mayores, por lo tanto, la otra benzodiazepina, la vía media se alarga. Sabiendo sí que también el lorazepam, al ser de vía más corta, tiene mayor riesgo de dependencia. Entonces ahí uno tiene que colocar siempre en una balanza. Aquí no hay una receta de cocina para poder decir esto sí, esto no, sino que uno tiene que considerar otros aspectos. Conversar con la familia y decirle, mire, vamos a ocupar eventualmente un paciente con una agitación refractaria, con un insomnio refractario, no puedo manejarlo y realicé todas las intervenciones no farmacológicas existentes, me queda la opción, la benzodiazepina. Bueno, ahí eventualmente yo ocuparía lorazepam más que otra benzodiazepina y eventualmente sabiendo que si partí con lorazepam va a ser muy difícil quitárselo después. O sea, si yo le indico lorazepam es porque va a quedar para siempre con el lorazepam. ¿Por qué? Porque se va a hacer rápidamente adicto al fármaco. Muchas gracias, Gabriel. Javier, no sé si quieres hacer tú el cierre. Sí, yo estoy haciendo señas aquí como cuando estamos así, detrás de cámara. Oye, Tati, no sé si tú quieres cerrar con algún comentario por lo que dice Gabriel recién y yo después doy unas palabritas y de término nomás. Súper bueno. Primero que todo, agradecer, Gabriel, por tu presentación. Creo que tenemos la misma visión en lo que trato de transmitir y queremos con nuestro equipo trabajamos a diario. Y más que todo quisiera resaltar esto que tú mencionabas de la seguridad, la eficacia, la necesidad de los fármacos y de prescribir a tiempo es mejorar la seguridad del paciente y no temerle a la de prescripción. Muchas veces nos enseñan a prescribir en el caso de ustedes, a nosotros a evaluar si es una medicación necesaria, segura, eficaz, pero la de prescripción muchas veces se considera un arte y hay que empezar a trabajarlo justamente basado en la evidencia como tú nos mostraste. Y quisiera agradecer eso en realidad, que creo que nos diste excelentes tips en este momento para el manejo farmacológico de la demencia avanzada. Yo también me sumo a las palabras de Tati. Para los predictivistas hay varias frases que pusiste en la presentación que son importantes. El concepto anticipatorio. No tengamos temor de hablar con la familia de ciertos temas que de repente en el momento de decidir nos cuesta por distintas variables. Así que te agradecemos mucho, Gabriel. Realmente creo que este grupo tremendo de personas que se conectó va a tener herramientas mucho mejores para atender a sus pacientes y va a transmitirle a otros colegas. Esa es la idea y la gracia que estamos buscando día a día. Yo quiero decir palabras también para lo práctico. Yo sé que hay muchos que están preocupados de eso. La evaluación de esta sesión se subirá mañana, más tardar, ¿cierto? En la mañana y va a estar por una semana disponible para que la puedan contestar. Así que esperamos solamente buenas notas. Las malas notas serán eliminadas y no tendrán opción de conexión. No, eso es mentira. Eso lo puse yo, no, perdone. Así que, Gabriel, querido amigo, un abrazo. Te pasaste, muchas gracias. Muchas gracias a Eh, ustedes. Muchas gracias no, también a la audiencia gracias. por las preguntas súper interesantes. ¿Ah? Si tienen alguna Eh, duda me la pueden enviar al mail, no tengo problema en contestar. y eso es lo otro, gracias por tu disponibilidad para que puedan seguir comunicándose contigo. Vi varios colegas conocidos en las preguntas y sé que están interesados en el fondo de esta presentación. Y Tati, cariños al sur, muchas gracias por todo, Muchas muchas gracias. gracias por tu tiempo y conexión. Y por supuesto nuestra querida Alejandra que está ahí detrás escondida, no se quiere ver, no se deja ver. Eh, Ahí va a aparecer, ahí está. Ale, muchas gracias también por toda la coordinación. Así que quedamos atentos para el próximo mes y a responder las preguntas, chiquillos. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Chao, Chao, chao. chao, chao.